Hermano y hermana, que se les bendiga. Amén. Que se les bendiga más. Amén. Hoy vamos a estar traduciendo el mensaje en inglés. Amén. Poderoso es el que vive. Mire, ahorita el pastor René hablaba de las historias, ¿verdad? De cuando vamos a veces a ver una película. Hay historias que son verídicas, hay historias que son fantasías. Poderoso es el que vive. Pero en cada una de esas historias uno aprende, siempre trae algo positivo. Pero nosotros tenemos un libro que tiene muchas historias, muchas. Pero a diferencia de esas historias, ¿verdad?, que en ocasiones son ciencia ficción, en ese libro que usted y yo escudriñamos, cada historia es real. Cada historia es verdadera. Y cada historia nos enseña una lección de vida. Amén. We're in Bible school today, and Pastor René was speaking about different stories that we have. Stories that we have lived, that we have heard from. Some of them are real, others are not real. Most of them is science fiction. However, we have a book, the book that we use. That's the one that has a whole lot of stories. But all of those stories that we believe in, because we believe in because they're true. Poderoso es el Señor. Como les dije, en el Antiguo Testamento está lleno de historias. Tenemos la historia del Arca de Noé, la historia de la creación, el Éxodo. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos historias positivas. Poderoso es el que vive. Y tenemos un libro en particular que nos enseña o nos recuerda esas historias del Antiguo Testamento. Y el libro de los Hechos. Amén. Old Testament has different stories like Noah's Ark. They have Exodus, but there's also another book which is the New Testament. And the New Testament has a lot of stories, and one of the most important books is the Book of Acts. El libro de Hechos nos presenta los eventos que marcaron la vida de la iglesia hace más de 2000 años. Amén. The Book of Acts presents the stories and the life of the church since the early beginnings, from the beginning of the new church. Se refiere a algunas de las historias del Antiguo Testamento y nos dice que fueron escritas para, y ahora vamos a 1 Corintios, la poderosa palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice en victoria dice, amén. Amén. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. 1 Corinthians 10, verse 6, which says, Now these things occurred as example to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Estas historias son ejemplos para nosotros. These stories are an example for us. Estas historias nos instruyen acerca de cómo Dios trató con su pueblo en tiempos pasados. These stories tell us how God dealt with his people in the past. Dios sigue tratando con su pueblo y al ver cómo Dios trató con su pueblo en tiempos pasados, aprendemos cómo es Dios. God is still dealing with us, but we learn from the past on our life. Aprendemos de la justicia de Dios. We learn from the justice of God. Aprendemos acerca del amor de Dios. We learn about God's love. Aprendemos del cuidado de Dios para su pueblo. We learn about the care that God has for his people. Aprendemos del Dios que gobierna el mundo entero y que hace que su propósito se cumpla hoy en día. We learn from the God that rules the world, and he has a purpose, and his purpose for us. El día de hoy consideraremos la historia emocionante de cuando Pablo y la tripulación de 276 soldados prisioneros naufragaron en la isla de Malta, y así consideraremos. And I learned from the story of Apostle Paul when he was with the 276 soldiers and they crashed
on the ship in the coast of Malta. El naufragio, Shipwreck, el encuentro con los isleños, the meeting with the islanders, la mordida de la serpiente, the snake bite, la enfermedad en la isla. the sickness with the island. Vamos a Hechos 28, versículos del 1 al 10. Acts 28, 1 to 10. Yes. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brasa de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que oía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió daño alguno. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa a donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y él sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitábamos para el viaje. El naufragio. Shipwreck. Pablo va rumbo a Roma como preso. Paul is a prisoner on his way home. Él había sido acusado por los judíos simplemente por predicar acerca de la resurrección de Cristo. He was Gloria a accused Dios, by the aleluya. Jews only for preaching the resurrection of Christ. Al ser juzgado delante de Agripo, Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano de apelar su caso ante el mismo César en Roma. When he faced Agrippa in Rome, he pleaded and he pled his case because he was a Roman citizen and he wanted to be tried as a Roman citizen. Vamos a Hechos 26:32. Acts 26, 32. Y Agripa le dijo a Festo: podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Por tanto, Pablo es llevado desde Palestina, Cesarea, hasta Roma, Italia, por barco. Vamos a Hechos 27:1. Acts 27, 1. Cuando llegó el tiempo, zarparon hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del régimen imperial. El viaje fue muy peligroso. Llegó el momento en que Pablo llegó a la conclusión de que se iban a perder o que iba a perder la nave y el cargamento que llevaban en ella. Paul was afraid of the storm and that they would lose whatever they had. Hechos 27:10. Acts 27:10. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante. Si seguimos avanzando, naufragio, pérdida de carga y también riesgo para nuestras vidas.
La situación se puso tan crítica que los que iban en la nave pensaron que pronto morirían. It was such a critical situation that the people in the ship believed that they were going to be dying. Hechos 27:10. Acts 27. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de carga y también riesgo para nuestras vidas. Sin embargo, el siervo de Dios, Pablo, había confiado en Dios y cree que Dios los ha de proteger. Dios mismo se lo prometió. Vamos a Hechos 27, 21 al 25. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hunda. Finalmente, miran, ven tierra, Hechos 27:39. Acts 27, 39. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podían llegar a la costa y haciendo encallar el barco. Poderoso es el que vive. La nave quedó destruida. Hay madera por donde quiera. The ship was completely destroyed. There was wood everywhere. Los presos y soldados se encuentran en el mar abierto. The prisoners and the soldiers were in open sea. El centurión que los custodiaba los quiere matar para evitar que se escapen. The centurion that was in custody of them, he wanted to kill them in case they didn't escape. Sin embargo, Contra un banco de arena. sí, Los soldados Pablo interviene. Paul intervenes. Poderoso es el que vive. Hechos 27, 43 al 44. Acts 27, 43 to 44. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo. Así que los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda. Primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así todos escaparon a salvo hacia la costa. Dios ha cumplido su promesa. Dios ha salvado la vida de todos los que iban con Pablo en la nave. Ninguna vida se perdió. Ninguna de las 276 personas que iban a bordo perdieron la vida. Fue la mano. No one died. 276 people that were in the ship, all of them lost. They were alive. Fue la mano de Dios It was that hand, que custodiaba el barco, the one that was in custody of the ship. por cuanto allí iba su siervo que tenía una misión que cumplir. Because his servant was there and he had a mission to accomplish. Es cierto que Dios no libró a Pablo de la prisión, That even freed Paul from prison. no lo libró de ser llevado ante Agripa y Festo, He wasn't free from not going to Agrippa and Festus. no lo libró de ser llevado, pero Dios lo ha librado de las garras de la muerte, He wasn't free, but he was free from the claws of death. puesto que aún no es el fin de Pablo. Because it is not Paul's time. Pablo tenía que cumplir el plan que Dios le había dado. He had a plan from God and he needed to accomplish it. Mire, hermano, cuando Dios tiene con usted un propósito, no importa quién se levante, no importa quién lo señale, no importa quién lo critique, el plan de Dios
siempre y cuando usted se mantenga en la ruta correcta, se va a cumplir. When God has a plan for you, doesn't matter who speaks from you, doesn't matter who faces you, it doesn't matter who does not believe in you. If you follow the plan, He will give you the victory. Aunque usted no entienda, You'll understand what the plan is. aunque usted entienda que no tiene la capacidad para llevar a cabo ese propósito, Dios lo va a capacitar. You may believe that you can't do it, but God will assist you. God will teach you how to do it. Como ustedes saben, nosotros recibimos el llamado del Señor, nosotros no teníamos conocimiento de la palabra. All of us, when we receive the call, God called us. None of us knew the word. Sí íbamos a la iglesia, ¿verdad? Nos reuníamos los domingos. Bueno, íbamos martes, jueves y domingo. Pero única y exclusivamente llegábamos ahí los domingos y pues, oíamos el pasaje bíblico que el pastor nos decía tal pasaje es el que vamos a estudiar esta mañana. Just sat down and looked what was going on in that day, what was the message, but we didn't do anything else. Y como ustedes bien saben, la pastora no le hablaba ni a las moscas. No le hablaba. Porque ahora le habla a las moscas, mosquitos, alimañas. Pastor never spoke to anyone, and now you can't stop the God. Poderoso es el que vive. That's what God does. Usted le da esa barquilla, hermano, y después para quitársela es un problema. Give her a microphone, she won't stop. She doesn't want it, I did. But when you give it to her, she won't stop. Pero eso lo hace el Señor. And that's what God Amén. Yo soy tartamudo is. It's better. y estamos aquí. El encuentro con los isleños. We come through with the islanders. Tenemos a estas 276 personas, 76 people. incluyendo a Pablo, Including Paul. mojado, Right? exhausto, Exhausted. aterrado de temor Terrified por lo que acaba de suceder. from what happened. Es en ese momento That moment, que se encuentran they eat con los isleños, in the island. los cuales los reciben con mucha atención. They were received with good behavior. Hechos 28:2. Acts 22. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. En lugar de ahuyentar a los presos, los malteses los recibieron con tanta amabilidad que los invitan a acercarse al fuego. Instead of threatening them, the people, the islanders of Malta, invited them to the fire Para que descansen un poco. so they may rest. Sobre todo ahora Mostly now, que ha empezado a llover. it started raining. No perdamos de vista Don't lose focus. que es el mismo Dios The same God que ha tocado el corazón that has touched their heart, de los malteses the Maltese, para que reciban bien so they can receive well a estos hombres cansados. these men that are tired. Ahora la pregunta es, Question is, ¿quién de nosotros albergaría a tanta gente? Sobre todo sabiendo que entre ellos hay presos. the question is, which one of you would be willing to receive all those people, knowing that they are prisoners, that they are delinquents? Si fueran estos tiempos, ¿cuántos de nosotros le extenderíamos la mano al menesteroso, Who of us would be willing to stand and remember al adicto, to the addict, a la mujer de vida alegre? to the whore? ¿Cuántos de nosotros le extenderíamos la mano? Which Como one- hay- which one of you is willing to do that? Como hizo Jesús con nosotros cuando oyó nuestro clamor, se inclinó a tierra y nos extendió su mano. The same way that Jesus did when he heard our clamor and
haircut twice, and he extended his hand and grabbed us. Ayer cuando estábamos en la actividad, sin querer, se nos olvidaron las baterías. Yesterday we were at a public housing project. We were having a hall in the street, and I forgot the batteries in the back of the house. Y ahí surgió el asistente B. And then assistant number B started. Y el asistente B fue a la farmacia a comprar las baterías. He went to pick up some batteries. Cuando yo llego frente a la entrada de la farmacia, hay una muchacha. The entrance, there's a lady. Tenía tantas y tantas llagas que yo me impresionó. She was full of blisters. There were so many that he was impacted. He was impressed. Cuando yo salgo de comprar la batería, la persona que va delante de mí le sacó un dinero y se lo dio. The person in front of him gave her some money. Y yo también le di. Also gave her some money. Nos dio las gracias. Y me vino en ese momento a mi mente, ¿qué motivó a esa joven a llegar a tan bajo nivel? It came to his mind, what happened to that lady that put her in that place? Porque, hermano, eso es una enfermedad. That's a sickness. A veces nosotros lo vemos como si fueran personas de otro mundo, pero son personas de carne y hueso que sienten y padecen. They're not aliens. There are people, there are flesh and blood, they feel. Y que ellos no quieren estar en ese mundo, They don't want to be there. pero fueron arrastrados a ese mundo. They got back in. Y es en ese momento cuando usted le puede enseñar lo que es la misericordia del Señor. And that's the moment where you can teach them God's mercy. Un Dios te bendiga. God bless you. Si tiene, ¿verdad? Para darle algo, darle una ayudita. Pero muchas veces lo que hacemos es lo contrario. Vemos a la persona ahí y en vez de acercarnos, lo que hacemos, vamos por acá. Most of the time, we don't look at them. We simply cross it to the other side of the road and keep on walking. Cuando vamos a la palabra, vemos que Jesús abrazaba hasta los leprosos. Jesus gave each touch and hug your lepers. Y entonces después queremos que Dios nos bendiga. And then we ask for God to bless us. Cuando se supone que usted y yo seamos emisarios de la palabra del Señor. When it is supposed that you and I are the ones that will hold and present the word of God. O sea, a veces usted ve, como yo he dicho en otras ocasiones, en el carro, tengo un Dios de grandes ligas. Mi Dios está pasado. Pero realmente estamos reflejando el amor de Cristo. You can see in cars, bumper stickers saying, my God is a great God, it's a wonderful God. But are you doing what's supposed to be in that bumper sticker? Porque yo abrazarlo a ustedes es fácil. Primero que los conozco y segundo que sé que le sirven al Señor. Pero It's easy being in the church and going to each one of the brothers and sisters here and giving them a hug because you know that they serve God. Pero ir a una persona que usted no conoce, darle un Dios te bendiga, abrazarlo, darle la mano, eso puede hacer la diferencia. Amén. Going to a stranger, saying God bless me, give them a hand, shake their hand, hug them. That makes the difference. Sin embargo, However, no olvidemos we must not forget, que seamos presos o no, whether we be prisoners or not, somos creados a imagen y semejanza de Dios. we are created by the image of God. Por tanto, todo ser humano Every human being debe ser tratado should be treated con compasión with compassion cuando se encuentre en circunstancias similares. when you meet someone that is in similar circumstances.
La mordida de la serpiente. the snake bite. Pablo se para y se acomoda para recoger la leña para que el fuego no se apague. Paul is picking wood to keep on the fire going. A pesar de que Pablo se encontraba igualmente exhausto Even though he was ¿Qué? as tired as they were. que los demás, él sabe que debe servir y no aprovecharse de la amabilidad de sus anfitriones. Even though he's tired, he knows that he cannot take advantage of the mercy of the people that are assisting, that are helping. Estamos aquí para servir y no para ser servidos. We're here to serve, not to be served. A eso vino el Señor. That's what God is here. Ayer yo le comentaba a mi hijo adoptivo Yesterday he was telling him que el pastor René me envió un post that Pastor René sent him a post de este pastor of a pastor que una de sus ovejas, que se supone que no, pero pues jugó el Powerball y se pegó. that one of his sheep is not supposed to play, right? And won. How many? $10 million? No, $100 million at the Powerball. Entonces, el premio fueron $100 millones. Esa persona, de su corazón, sale darle una ofrenda a la iglesia de $700,000. The winner goes to the church and gives them $700,000. Pero entonces el pastor se enfogona, o se enfogonó, le dijo que no eran 700,000, que eran 10 millones, porque era el 10% de los 100,000. Pastor was not happy because he wasn't supposed to be $700,000. He was supposed to be $10 million because he was the 10% of the person. Para que usted vea. Primero era malo que jugara, pero ahora hasta me debe dinero. Poderoso el que vive. Gambling is bad, but please give money. Vamos a Hechos 28:3. Acts 23. Mientras Pablo juntaba una brasa de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que oía del calor lo mordió en la mano. A pesar de que Pablo se encontraba igualmente exhausto, como le dije ahorita, que los demás, él sabe que debe servir y no aprovecharse de la amabilidad de sus anfitriones. Mientras que Pablo coloca las ramas secas y las echa al fuego, sucede algo terrible. Recordemos que está en una isla, tal vez está en un lugar rodeado por plantas, arbustos, árboles, etcétera, etcétera. Una serpiente se encuentra cerca del fuego y está huyendo del calor. Cuando Pablo arroja la leña al fuego, esta serpiente se lanza contra la mano del siervo de Dios. La serpiente muerde la mano de Pablo, ya que queda colgada de su mano. This is a summary of what happened while Paul was speaking dry wood to keep on the fire going. A snake goes like bit him. Los malteses, al observar lo que acaba de suceder, Monkeys, when they saw what happened, vamos a Hechos 28:4 a ver qué dice. verse 4 of Acts 28. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Cualquier semejanza es pura coincidencia. Grande, Dios. ¿Cuántas veces cogemos el guille de juez o de Many times fiscal we judge. o de fiscal We're judges or prosecutors. y señalamos, criticamos y juzgamos? We criticize, No por los hechos, not from what they do, sino por lo que se ve.
Y no siempre lo que se ve es lo que es. Not what you see is what it is, not all the time. Amén. Por eso es que Dios es constante y usted y yo somos fluctuantes. Porque la óptica de Dios siempre es la misma. Ahí no hay miopía. Siempre es la misma óptica. God is the same outfit. It's always constant. The one that are fluctuating on us. Y la óptica de Dios lo mueve a amor y a misericordia. God outfit is love and mercy. Pueden ver cómo la serpiente colgaba de la mano de Pedro. La serpiente lo ha mordido también, que queda encajada en la mano de Pablo. Los malteses llegan a una conclusión. Este hombre es un asesino. Aunque escapó de morir en alta mar, la justicia lo persigue y ahora lo ha atrapado mediante la mordida de una serpiente. I don't think they believe that because the snake was clinging to his hand. They believe that this person is a killer. And he must be a killer because he was saved from the shipwreck, but still justice bestowed upon him. Juzgaron sin saber. Ellos dicen, bueno, se salvó del mal, pero a la larga lo cogió la justicia y lo pasó por la piedra. They judged without knowing. Todos los malteses que observan esperan que Pablo muera. Everyone was expecting Paul to die. Vamos a Hechos 28, 5 y 6. Verse 5 and 6. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara y que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Primero era hijo del diablo. Primero tenía que morirse. Ahora no más grande del mundo. Vuelvo y repito. Cualquier coincidencia es eso mismo, pura coincidencia. Cualquier similitud. Nadie dice palabra alguna. Observan a Pablo para ver cómo empiezan a afectarle el veneno. Todos esperan que empiece a hincharse y a revolcarse del dolor. La gente espera que de pronto empiece a sentirse mal y que poco a poco empeore hasta morir. Sin embargo, lo único que observan fue cómo Pablo sacudió a la serpiente. No hubieron síntomas, no hubo dolor, no hubo muerte. They were waiting and were watching closely to see how Paul started to have the reaction of the snake, how the venom was going to start doing stuff in him, fleeing through his vein, and they were expecting him to that. However, the only thing that they saw was Paul shaking the snake away from him and keeping him alive. Notemos el gran cambio de los malteses. Now there's a change. Después de haber pensado que Pablo era un asesino, ahora lo consideran un dios. After thinking he was a murderer, now he's holy. Now he's a God. El ser humano es muy volátil. That's how human beings are all. Cambiamos de parecer muy pronto We change constantly. y nos vamos a los extremos. We take the extremes. Lo que sí queda claro es que los malteses están confundidos. What is true that the Maltese at that moment were confused. ¿Quién es este hombre que la mar quiso quitarle la vida? La serpiente quiso acabar con él y ahora sigue vivo. Who's this man that survived the seas, survived the snake, still alive? Who is he? Ese era el siervo de Dios. Was a servant of God. Poderoso Dios, aleluya. Ese era el que fue un perseguidor de la iglesia
y ahora se convirtió en perseguido. He was the one that Ese- persecuted the church. Now he's the one being persecuted. Ese era el que se disfrutaba ver sufrir a los cristianos y ahora sufre por los cristianos. Now he's the one that was enjoying the suffering of the Christians. Now he is the one suffering. Ese es Pablo, That's Paul. el siervo que tuvo un encuentro real y verdadero con el Dios que transforma y cambia. Servant that had a real meeting with the God that changes and transforms. Con ese que no mira estatura, ni peso, ni raza, ni credo, si usted es tartamudo o no es tartamudo, si es calvo, si tiene mucho pelo. Ese, como le dije ahorita, que tiene una sola óptica. Y su óptica es de amor y misericordia y de oportunidades. The one that doesn't judge, doesn't look how you look, where you are, what's your race, what you believe. That's the one that has only one object. Only one object. Love and mercy. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Because his mercies are new every single day. Vamos ahora a la enfermedad de la isla o en la isla. Es interesante ver cómo Lucas no nos dice que en este lugar habían creyentes. Lo único que sabemos es que habían malteses, quienes seguramente eran personas supersticiosas. It's interesting how Luke portrayed that chapter, and he never mentioned that there were believers in that island, that only there were people that were superstitious. Ni siquiera se nos dice que habían judíos en la isla. It doesn't say even if there were Jews in there. No sabemos si alguien conocía el nombre del Dios de Israel. I don't know if they even knew the name of the God of Israel. Lo que sí sabemos es que habían enfermos. We know, well, we really know that there were people that were sick. Hechos 28, 7 y 8. Verses 7 and 8. Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Publio, el oficial de más alto rango en la isla, le da hospedaje a Pablo y a su grupo. No- An officer of the island gives shelter to Paul and the group. Notemos nuevamente cómo el poder de Dios obra en el corazón de alguien para dar cuidado a sus siervos. Bear in mind that God's power to take care of his people. Pablo era un hombre, Publio era un hombre acomodado, Publio was rich, pero su padre estaba enfermo. but his father was sick. La Biblia nos dice que estaba enfermo de fiebre y disentería. Bible says that he was sick of fever and dysentery. Esta enfermedad se conoce como la fiebre maltés, The sickness is called the Maltese fever. que viene a causa de una bacteria en la leche de las cabras. That comes from bacteria from the goat's milk. Pablo pudo ver la mano de Dios Paul saw the hand of God en todo esto and everything. y va And goes
al pobre enfermo to the sick person, y le impone las manos. and he puts his hands. Pablo se acerca a este hombre débil y ora por él. He prays for him. Pablo clama en el nombre de Jesucristo, Santo. He implores in the name of Jesus Christ, en el nombre del que murió y ha resucitado, in the name of the one that died and resuscitated, en el nombre de aquel de quien ha sido apresado y ahora va rumbo para ser enjuiciado. in the name of the one that has been in prison and is on its way to be judged, En el nombre de aquel que ha sido el motivo de su persecución. in the name of the one that has been the main reason for his persecution. Aunque los judíos Even though the Jews, desprecian este bendito nombre, they negate that name, es en el nombre mediante el cual el padre de Publio es milagrosamente restaurado de su salud. but in the name of Jesus is the name in which the Publius father is resurrected and healed from his illness. Es posible que esta haya sido la primera vez que él oye pronunciar el nombre de Jesucristo. It may be the first time that that person heard the name of Jesus Christ. El nombre de Jesucristo y su presencia se hacen presente en medio de la oscuridad espiritual en este lugar. In the middle of spiritual darkness, the name of Jesus Christ and his presence are present there. Ahora no fue solamente este hombre quien fue sanado, sino que las demás personas trajeron a sus enfermos para que se orasen por ellos y todos fueron sanados. Not only he was healed, they were bringing the sick, and all of them were healed. Hechos 28:9. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Los demás habitantes de la isla recibieron sanidad de sus enfermedades. El poder de Dios se manifestó entre todos los que tenían necesidad. Everyone that had a necessity received the power of God. La gente estaba tan agradecida que los cargaron con las cosas necesarias para su viaje. They were so grateful that provisions were given to all. Habían llegado con las manos vacías, They were empty-handed, pero ahora se iban llenos con todo lo necesario, todo por el poder de Jesucristo. but they left with everything that was needed because of the power of Jesus Christ. Jesucristo, Jesus Christ, al que usted y yo servimos, the one that we serve, siempre le va a dar más de lo que necesitamos. is always going to give you more than what you need, Nos va a dar más y mejor, more and better. porque lo que Dios entrega o da, lo da bueno. Because what he gives good. Te adoramos, Jesús. Ese es el Dios que yo predico. Amén. That's the God that we preach. Ayer, y ya estamos terminando, ayer comentábamos, después que nuestro hermano Juan Vélez predicó una palabra, hermano, espectacular. Tú sabes que a mí no me gusta mucho el deporte, me entretiene un poquito. Pero el batazo que dio ayer el hermano Juan Vélez en la palabra, ni Aaron Judge, que es el caballo de los Yankees, le da tan duro como le dio ayer en la tarde, Juan, el mensaje. Espectacular. We had a home run yesterday with the word. We were Poderoso at- es el que we were vive. at San Martín Public Housing Project, and one was the one that had the word. And, our pastor is a sport freak, so most of the time you will listen something related to sports. So he hit a home run yesterday. Y comentábamos, ¿verdad? Que aunque existen muchas iglesias, hay muchas creencias,
va a haber una sola iglesia en el cielo, una nada más, una. No dos ni tres, una nada más, una. Una sola iglesia. There may be a lot of churches, but at the end of the day, there's going to be only one church. In heaven, there's only one church. ¿Y qué van a haber sorpresas? There will be surprises. Poderoso el que vive. Y con esto termino. Finish. ¿Qué aprendemos de esta historia? What do we learn from this story? Aprendemos que Dios cuida de sus hijos en medio de toda circunstancia. We learn that God takes care of His children in the middle of everything. Dios va a estar en las cosas buenas y en las menos buenas. He will be in the good thing and the not so good. Y es en las menos buenas donde usted y yo debemos buscar más la presencia del Señor. The not so good things is where we have to look from, where we have to look more from. Donde tenemos que intimar más con Él We have to be intimate para ver su gracia en nuestras vidas. with His grace. Y no es fácil, Not easy. porque cuando yo pasé por mi proceso de cáncer no fue fácil. And he wasn't in his cancer treatment, it wasn't easy. El día que me dieron a mí la noticia, quien estaba era ese caballero que está ahí. When he received the news about his sickness, him was there. Y él le puede decir que yo le dije, no le va a decir a nadie. He told him, don't say it anyone, don't say it to him. Y a ustedes le pasan no 100 millones de cosas por la mente, le pasan... Usted no tiene idea de todo lo que le pasa en un segundo por la mente. Cuando le dicen a usted cáncer. You have no idea what happens to you in your mind. All of the things that you think about when you hear the word that you have cancer. Por eso es que yo ahora entiendo eso de que, ay, vamos, Dios no pone cargas pesadas en hombros que no puedan llevarlas. Es porque no eres tú el que la lleva, entonces yo soy yo. Es fácil, cuando es de lejito es un quitado. Cuando tú estás dentro de la olla y tú eres el que está meneando, la cosa se ve diferente. It is easy from the bleachers, from far away, saying everything is going to be okay. Jesus gives you the, you can do it. But it's not the same thing when you're the one facing it. Poderoso el que vive. Aprendemos que Dios en ocasiones permite que nosotros pasemos por pruebas difíciles porque Dios se va a manifestar o va a manifestar su poder como testimonio a nuestras vidas para que podamos ser carta abierta y podamos mostrar el Dios de oportunidades. Amén. We learn that God Apre- trials and tribulations. You're going to face trials, but still, He has a reason. Because He wants you to be an open letter. He wants you to be testimony forever. Y con esto termino. Aprendemos que Dios tiene poder sobre todas las cosas y que su voluntad jamás se ve impedida. But most of it, we know that His will never be stopped. It will not be impeded. The power of God will not be impeded. His will